Hola amados amigos y hermanos, en el día de hoy hablaremos sobre cómo orar a Dios por nuestras necesidades. La oración simplemente es una conversación con Dios. Eso en mente, ¿no deberíamos hacerlo de una manera que le agrade? No para ponernos en una buena lista para que Él haga lo que le pedimos, sino para comprender realmente cómo hablar con Él y compartir nuestras preocupaciones, miedos y súplicas. Nunca someteríamos a un amigo a demandas hechas por miedo u orgullo. ¿Cómo podría ser una buena manera de hablar con Dios? La Biblia dice mucho sobre la oración, incluidas las palabras de Jesús sobre cómo orar, la oración del Señor en Mateo 6, del 9 al 13. Una parábola que Jesús compartió con sus discípulos habla directamente a mi pregunta. La parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. En Lucas 8, el médico convertido en discípulo registró una historia que Jesús contó sobre dos hombres que oraron a Dios y cómo fueron recibidos por el Padre. Entonces, Jesús contó esta historia a algunos que tenían una gran confianza en su propia justicia y despreciaron a todos los demás. Dice, dos hombres fueron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un recaudador de impuestos despreciado. Lucas 18, del 9 al 10. Esta parábola es una buena manera de medir al acercarnos a Dios en oración. Pregúntese, ¿soy el fariseo o un recaudador de impuestos? Es un poco difícil determinar quién es el buen tipo en este escenario antes de que Jesús explique el punto de vista de Dios. Antes de las advertencias de Jesús contra la religiosidad perpetuada por los fariseos, ellos eran los líderes respetados de la iglesia. Eran los hombres santos de ese día. Los recaudadores de impuestos eran odiados por la mayoría. Desde el principio, uno supondría que Jesús denunciaría a los posteriores como el pecador. El fariseo se mantuvo solo y oró esta oración. Te agradezco, oh Dios, que no soy un pecador como todos los demás, porque no hago trampa, no peco y no cometo adulterio. Ciertamente no soy como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de mis ingresos. Pero el recaudador de impuestos se mantuvo a distancia y ni siquiera se atrevió a levantar la vista al cielo mientras oraba. En cambio, se golpeó el pecho con tristeza y dijo, «Oh Dios, ten piedad de mí, porque soy un pecador». Te digo que este pecador, no el fariseo, regresó a casa justificado ante Dios, porque los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Dice Lucas 18, 11 al 14. La lección de la parábola se encuentra en lo que hacen estos dos hombres en respuesta a la presencia de Dios. El orgulloso líder de la iglesia intenta validar su propia justicia en su oración. Él juzga a su vecino mientras dice sus buenas acciones, como si eso le garantizara algunos puntos con Dios. El recaudador de impuestos se acerca a su oración con humildad, sin un hueso justiciero en su cuerpo. Le pide a Dios que le muestre misericordia. Oraciones que Dios escucha. El Señor escucha las oraciones de los justificados y los humildes. La vida temerosa del rey Josías, como se registra en el Antiguo Testamento, es un ejemplo de esto. En 2 de Crónicas 34:27 vemos que un corazón arrepentido llama la atención de Dios. Lo lamentaste y te humillaste ante Dios, cuando escuchaste sus palabras contra esta ciudad y su gente. Te humillaste y te desgarraste la ropa con desesperación y lloraste ante mí arrepentido. Y de hecho,
Te he escuchado, dice el Señor. Dios quiere escuchar sinceridad en nuestra oración, no vanidad. Mientras oramos, determinemos permanecer humildemente firmes ante el Señor. Afortunadamente, Dios extiende misericordia a todos los que acuden a Él arrepentidos, incluso a los que se quedan atrapados en el cristianismo, como el fariseo. En pocas palabras, Dios se preocupa por el corazón de una persona. Entonces, la próxima vez que vayas a Dios en oración, pregúntate, ¿soy humilde u orgulloso? De cualquier manera, es una oportunidad de estar bien con Él.